Muy buenos días, compañeros, doctor Ramiro Torres. En esta ocasión, mi grupo y mi persona va a exponer sobre dos autores muy relevantes en el ámbito, que se han destacado en el ámbito de la sexualidad humana, em, como Alfred Kinsey y Arnold Kegel. Bueno, como presentación podríamos decir una frase de un autor: el sexo sin amor es una experiencia vacía, pero como experiencia vacía es una de las mejores. Wally Allen. Bueno, para empezar, vamos a introducirnos más o menos al tema del que nosotros vamos a tratar a continuación de esta exposición. Al hablar de sexualidad humana, es hablar de la esencia misma del ser humano. La sexualidad no solo abarca las relaciones sexuales, los contactos eróticos y la reproducción, sino que está vinculada directamente con casi todas las áreas de nuestra vida, pues constituye la forma de expresión de nuestro ser y de nuestros sentimientos más íntimos y una forma de comunicación. Si bien es cierto, la sexualidad humana engloba condiciones culturales, sociales, anatómicas, fisiológicas, emocionales, afectivas y de conducta, relacionados con el sexo, género, identidades, orientaciones que caracterizan decisivamente al individuo en el proceso de su desarrollo. Anteriormente no eran englobadas alguna de estas condiciones, pues no era algo normativo por lo cual se deba estar divulgando o en lo cual se debe estar enfocando. Sin embargo, autores relevantes, como mencionamos al inicio de esta exposición, Arnold Kegel o Alfred Kinsey, rompieron el tabú sobre lo que supuestamente conlleva la sexualidad, el erotismo, la reproducción y las relaciones sexuales, sino que se adentraron más allá y basaron sus investigaciones en lo que las personas sienten y necesitan para satisfacerse y sentirse aceptadas. A lo largo de esta exposición, vamos a hablar más detalladamente sobre cada uno de estos autores que representaron em, in- grandemente, se podría decir, dentro del ámbito de la sexualidad humana. Como objetivos principales que nosotros nos hemos planteado es analizar el impacto del estudio de Kinsey sobre la sexualidad relacionado con cómo cambió la percepción pública de la sexualidad y cómo se socializa sexualmente a las personas. También el determinar la influencia que tuvo las investigaciones y aportaciones de Kegel sobre las personas con incontinencia urinaria. Arnold Kegel, como principal representante de acá de la sexualidad humana, nació en el año de 1894 y murió en el año de 1981. Es doctor ginecólogo estadounidense que inventó el perineómetro. Este se trata de un instrumento para medir la fuerza de las contracciones voluntarias de los músculos del suelo pélvico. También los ejercicios Kegel. Esto se trata de apretar los músculos de la pelvis como tratamiento no quirúrgico de la relajación genital. Ya, como primer aporte están los ejercicios Kegel. Este fue desarrollado como se mencionó, por Adler en 1948 como método para controlar la incontinencia urinaria después del parto, el prolapso genital femenino y otros problemas de la musculatura pélvica. En cambio, en los varones funciona como ejercicios que ayudan a controlar la eyaculación, a mejorar la calidad de las erecciones. De cierto modo, esto como ayudaría en la obstetricia y en la ginecología, y consiste en el fortalecimiento del suelo pélvico mediante contracciones voluntarias realizadas de manera regular. Esto también ayuda a aumentar, digamos, el flujo sanguíneo de la zona pélvica, a ayudar a prevenir ciertos problemas sexuales como la disfunción eréctil y el vaginismo. Funciones. Como primera función está el fortalecer los músculos pélvicos y facilitar el parto, evitar la incontinencia urinaria y anal en diversos aspectos. Puede ser en los aspectos de cuando, por la edad, por el aumento de peso, después del embarazo, el posparto, después de la cirugía ginecológica y la próstata.
También está el conseguir mayor placer sexual, trata de la eyaculación precoz en las mujeres, la tonificación de la musculatura vaginal. También puede ser ayuda a conseguir un placer sexual, pues mejora la función sexual, previene y trata ya la eyaculación precoz, como se mencionó anteriormente. Bueno, ahora bien, vamos a hablar sobre otro de los aportes de este autor. Entre uno de los aportes que realizó este autor fue el dispositivo del perineómetro de Kegel. Bueno, este es un instrumento que sirve para medir la fuerza de las contracciones voluntarias de los músculos del suelo pélvico. Este se creó al ras o al mismo tiempo de que publicó Hegel los ejercicios que tenían como método, como objetivo, controlar la incontinencia en mujeres después del parto, que esto se dio más o menos en el año de 1948. Bueno, este dispositivo se utilizaba en mujeres. Ahora, ¿en qué consistía este dispositivo? Bueno, era un aparato simple neumático que consistía en una cámara de resistencia vaginal conectado con un manómetro calibrado de 0 a 100 milímetros. Bueno, cabe recalcar unas cosas pequeñas aquí en esta parte. Bueno, podría mencionar que las medidas de la cámara resistencia era de 2 centímetros de diámetro y 8 centímetros de longitud. Y esta se encontraba formada por un diafragma de caucho cilíndrico estirado en una tensión específica entre dos bridas en un vástago de metal. Si bien es cierto, por otra parte, se podría mencionar que las partes vaginales de la perineómetro se ajustaban a las dimensiones aproximadas de la vagina normal y estaba diseñado de manera que la presión sobre una área amplia dará como resultado lecturas más altas de la presión de la fuerza idéntica aplicada a una área estrecha. Bueno, también se puede mencionar que las especificaciones de este sencillo aparato se establecieron después de 18 años, o sea, sí es full tiempo, de experimentación con más de 30 instrumentos, con más de 30 diferentes instrumentos. Ahora en la actualidad, bueno, este aparato, este dispositivo, ha ido evolucionando. Ahora consta de un sensor vaginal, el cual otorga una variación en el voltaje y recibe un tratamiento digital para calibrar y eliminar ruidos. De esta manera se obtiene numéricamente un valor de la presión ejercida en el sensor vaginal. También el ejercitador pélvico permite a pacientes y médicos tener una medida de la presión que ejercen los músculos del suelo pélvico mediante una visualización numérica o gráfica. Existen tanto un dispositivo básico destinado al uso de los pacientes y el segundo es un prototipo con funciones más completas que facilitan el trabajo de los médicos en su consultorio. Bueno, aquí es decir que en el paciente esto va a ser como que se le va a utilizar de una manera más fácil. Por eso es que se le nombra o se le pone el nombre de básico porque en el paciente se le facilita usar este dispositivo, mientras que en los médicos ya es un poquito más complejo porque tienen que ya llevar a cabo ciertas maniobras para poder llevar a cabo el, el número que se quiera obtener sobre el valor de la presión ejercida en el sensor vaginal. Ya, como siguiente autor vamos a revisar a Alfred Kinsey y sus aportes a la sexualidad. Bueno, este autor nació el 23 de junio de 1894 en la ciudad de Hoboken, en Estados Unidos. Se graduó como biólogo en la Universidad de Harvard. Es considerado como el fundador de la sexología o el estudio científico de la sexualidad humana, incluido los intereses sexuales, el comportamiento y la función. Ya.
Ya. Alfred Charles Kinsey desarrolla un informe que es determinado como el informe de Kinsey. Este se da en el año de 1938, en donde este autor determina que no hay tantos datos de sexualidad de Estados Unidos y recopila datos de la conducta sexual en hombres y en mujeres de Estados Unidos. Como datos interesantes, se dice que el 20% de hombres casados de una edad de 30 a 35 años de edad habían tenido relaciones extramaritales, es decir, con trabajadoras sexuales. El 37% de los hombres y 28% de las mujeres reportaron haber tenido por lo menos una práctica homosexual en la adolescencia y en su vejez. También 15 argumenta unas críticas para la sociedad ante este tema de la sexualidad. Él menciona que es una problemática de cómo se veía la sexualidad en esos tiempos. Se veía como lo prohibido, lo cohibido, o sea, no existía tal apertura como hoy en día. Divide en dos la sexualidad radicalmente como homosexuales y heterosexuales. También dice que la sociedad determina quién es bueno, natural o normal. En este caso sería los heterosexuales. Y los homosexuales en muchos de los casos es determinado como malo, no es natural y anormal. Este también propone una escala de 15. La siguiente. Ya, aquí vamos a ver la escala de 15 que, como dijimos anteriormente, divide en la homosexualidad y heterosexualidad del hombre y de la mujer. Este mide las reacciones que llegan a tener los individuos hacia estímulos homosexuales o heterosexuales de otro. Este está dividido en 6 grados, siendo el grado 0 enteramente una persona heterosexual. Este responde a estímulos solamente de su sexo opuesto. En contraparte, el grado número 6 es enteramente homosexual. Este solo responde a estímulos del mismo sexo. En el grado 3, es decir, en la mitad, se encuentran las personas bisexuales. De igual manera, estos responden a estímulos heterosexuales y homosexuales en un 50 y 50%. Ya. Los grados 1, 2, 4 y 5 son los matices de la sexualidad que se puede llegar a experimentar. Vemos en el grado 1 a una persona heterosexual con tendencias homosexuales incidentales. En el grado número 2, una persona heterosexual con tendencias homosexuales más que incidentales. En el grado número 4 vemos a una persona eh, clasificada como homosexual con tendencias heterosexuales más que incidentales. Y en el grado o nivel número 5 vemos a una persona homosexual con tendencias heterosexuales e incidentales. Ahora bien, los dos grandes, los dos grandes aportes que hizo Kinsey son el libro de el comportamiento sexual del hombre y el comportamiento sexual de la mujer. Bueno, esto se dio comenzó en el año 1947, cuando él decide fundar el Instituto Kinsey, en donde se realizó el primer estudio científico sobre la sexualidad humana. El resultado de este estudio, como ya mencioné anteriormente, fueron dos libros. El primero, El comportamiento sexual del hombre, que fue publicado en el año 1948, y el segundo, que es del comportamiento sexual de la mujer, publicada en el año 1953. Este causó, digamos que un gran impacto en la sociedad en esas épocas, ya que normalmente no estaba bien visto hablar de estos temas en esa época. Siguiente. Ya. Ahora bien, vamos a profundizar un poco más en el comportamiento sexual del hombre. Como bien ya mencioné anteriormente, bueno, primeramente quisiera decirles que estos dos libros, digamos que están compuestos o se tratan de datos que se aportan en estos libros son de la penetración anal, el sexo oral, la masturbación, el aborto, las relaciones prematrimoniales o las enfermedades genitales. Y bien así, los datos que dan estos libros son las siguientes.
En primera está que el 85% de los hombres en Estados Unidos tienen relaciones prematrimoniales. Tenemos también que casi el 70% tienen relaciones con prostitutas o trabajadores sociales, como también se les conoce. También tenemos que entre 30 a 45% de los de esposos tienen relaciones extramaritales. Y también tenemos que el 37% de los hombres tienen experiencias homosexuales entre la adolescencia y la vejez. Y también tenemos que un 17% de personas agricultoras también tienen o hacen prácticas sexuales con animales. Ahora bien, vamos a profundizar un poco más del tema sobre el libro del comportamiento sexual de la mujer. Siguiente. Puedes retroceder. Ya, en el comportamiento de la mujer. Aquí tenemos otros datos estadísticos. Por ejemplo, aquí nos dice que el 25% de las esposas cometían adulterio y que en el matrimonio alrededor de un tercio de las mujeres nunca antes habían tenido un clímax sexual, a diferencia de prácticamente de todos los hombres. También tenemos que el 50% de las mujeres habían tenido sexo prematrimonial y alrededor del 10% de las novias estaban embarazadas el día de su boda. Y también tenemos que alrededor del 14% habían reportado orgasmos múltiples durante un solo acto sexual. También en este libro afirma que las llamadas ninfómanas a menudo eran simplemente mujeres que tenían orgasmos que el médico, o sea, un orgasmo mayor que el médico que las atendía. Todos estos datos que se aportó en estos libros fueron de gran relevancia y también tuvieron muchas críticas, porque como bien mencionamos bien mencioné anteriormente, en esta época no se veía bien visto hablar sobre estos temas y digamos que este autor hizo que, digamos que este pensamiento de las personas cambiaran y desde ahí comenzó a haber más estudios sobre este tema. Como se manifestó, que Hegel tuvo grandes aportes en el ámbito de la salud sexual y del suelo pélvico, los mismos que han sido muy importantes y han ayudado a prevenir y a tratar diversos problemas que hoy en día se encuentran relacionados con la contingencia urinaria, la disfunción sexual y el control em, intestinal tanto en hombres como en mujeres. A esto se le puede sumar las enfermedades como la disfunción eréctil y el vaginismo. Esto funciona siempre y cuando se le aplique correctamente repetidas veces, como lo es de 17 a 18 veces por 3 meses, y gracias a esto se han dado las técnicas quirúrgicas, los dispositivos de medición y los famosos ejercicios de Kegel. Y como conclusión también podemos decir sobre Kinsey que digamos que logró una verdadera revolución sexual con sus aportes, ya que como mencionamos anteriormente, Kinsey rompió con varios tabúes de la sociedad y ayudó a entender más sobre el comportamiento tanto sexual del hombre y de las mujeres. Aunque al principio hubo varias críticas sobre estos libros que salieron, hoy en día digamos que esto es como que una base para que más autores sigan investigando sobre este tema. Y también podemos decir que Kinsey dividió la tendencia sexual de las personas en 7 grados, como nos había mencionado, que iba desde la heterosexualidad absoluta hasta la homosexualidad. Además, determinó que muchos de los comportamientos sexuales que se consideraban en la época como desviados eran normales. Para muchos, Kinsey contribuyó a que la homosexualidad no se le catalogara como una enfermedad mental y todo lo que sea todo lo contrario, que solamente son comportamientos sexuales femeninos y que se vieran como si fuera algo natural. Muchas gracias. Bueno, les agradecemos por su atención. Esperamos que les haya gustado nuestra exposición y pues que tengan un buen día.